Buenos días. La siguiente enfermería basada en evidencia tiene como título Educación continua de los profesionales de la salud, educación virtual versus educación tradicional. Los integrantes son licenciada en enfermería Nelly Pamela Canchoc Vera, especialista en enfermería quirúrgica, licenciada en enfermería Atenea de Los Ángeles Podewan, especialista en terapia intensiva, y una servidora, licenciada en enfermería Cintia Guadalupe Pereira Arceo, especialista en enfermería y medicina de familia. Nuestras tutoras son la maestra Elizabeth Paulina Padrón Aque y la licenciada en enfermería Nidia María Andrade Soberanis. Como introducción tenemos que desde la época de Sócrates y Platón se considera la educación como un proceso de toda la vida. En 1900 Osler reconoció la importancia de esta noción en la práctica médica. Entre los antecedentes tenemos que en el 2010 la Organización Mundial de la Salud, para transformar la enseñanza dirigida a los profesionales sanitarios, se requiere de una acción global que implique a los sectores de salud, educación, finanzas y trabajo. En el 2013, la Organización Panamericana de la Salud inauguró un espacio virtual para ofrecer diversos recursos para el intercambio y el aprendizaje colaborativo en red, para apoyar a los profesionales de la región y promover cambios en la salud pública, llamada el Aula del Campus Virtual de Salud Pública. En el 2016, la Organización Panamericana de la Salud, junto con la Organización Mundial de la Salud, mejorando su educación y el ejercicio de la profesión de enfermería para que puedan desarrollar y utilizar plenamente sus aptitudes, conocimientos y experiencias. En 1982, la Organización Mundial de la Salud definió la educación continua como un proceso que incluye las experiencias posteriores al conocimiento inicial, mientras que la Organización Panamericana de la Salud la define como un proceso permanente que inicia después de la formación básica para mejorar la capacidad de la persona o del grupo frente a la evolución técnico-científica y social. El conocimiento siempre se renueva por medio de investigaciones científicas. Es importante promover su comunicación para actualizar al personal de salud. La educación tradicional versus educación virtual. Tenemos que la educación tradicional refuerza el interés por medio de la actividad de aprendizaje que despliega. Para Ibáñez, este tipo de educación requiere que haya un compañerismo, intercambio de apuntes, de puntos de vista y contacto con los profesores. La educación virtual es un entorno de aprendizaje que constituye una forma totalmente nueva en relación con la tecnología educativa y es mediada electrónicamente por la Internet. Es diversa, flexible y accesible con las tecnologías de la información. Entre las desventajas de la educación virtual, de acuerdo a Pisani, es la inaccesibilidad por los costos que ésta representa. La educación continua es amplia y no se limita a la educación virtual o a la educación tradicional. La educación continua debe construir y reforzar el conocimiento sin olvidar que es una actividad académica dirigida a modificar actitudes, conductas, hábitos para mejorar la calidad de la atención. En lo que se refiere a calidad de la atención en salud, tenemos que es el grado en que los servicios de salud prestados a personas y poblaciones aumentan la probabilidad de que se produzcan los efectos buscados en la salud, y estos son coherentes con los conocimientos profesionales del momento. El objetivo de la educación continua es la profesionalización de los trabajadores de la salud a través de capacitaciones académicas enfocadas a la actualización y adquisición de conocimientos, habilidades y competencias profesionales relacionadas a su ámbito laboral, de tal manera que se contribuya a mejorar la calidad de la atención del individuo, familia y comunidad. Como justificación, se tiene que, debido a que la medicina es dinámica y de evolución permanente, la práctica y la enseñanza de la misma son una experiencia y aprendizaje continuo. Actualiza conocimientos y procedimientos, avances tecnológicos y criterios de evaluación, recopila evidencias para encontrar la mejor alternativa educativa y mejora de la calidad de los servicios y atención en salud. La educación virtual representa una oportunidad para organizar las actividades, permite vincular el aprendizaje a la experiencia profesional para adquirir actitudes, valores, desarrollando competencias precisas. Requiere del soporte de las TIC, sin embargo, su uso en la educación tradicional es limitado en relación con la educación virtual. En la experiencia laboral como profesionales de enfermería se observan diversas causas, entre las cuales se encuentran falta de tiempo, problemas de financiamiento, falta de apoyo institucional, escasa infraestructura tecnológica, lo que conlleva a la insuficiente motivación para participar en cursos de educación continua. La Universidad Autónoma de Yucatán actualmente oferta la especialización en administración y docencia en enfermería en modalidad semipresencial. ¿Esto qué quiere decir? Que es mixta, que lleva la educación tradicional y la educación virtual apoyados por la plataforma Moodle.
lo que requiere un menor número de horas presenciales en el aula y mayor gestión individual para el estudio independiente. Ello permite cumplir con las responsabilidades tanto laborales como las de la especialización. Desde la perspectiva anterior surge la necesidad de comparar las modalidades de implementación de cursos de educación continua, por lo que se realizó la búsqueda bibliográfica de la mejor evidencia con el propósito de analizar de manera crítica las ventajas y desventajas para tomar decisiones fundamentadas acorde a las necesidades detectadas de los profesionales de la salud para justificar el uso de la modalidad educativa, ya sea virtual, tradicional o ambas, que garantice un aprendizaje que permita mantener, actualizar, complementar, mejorar el desempeño y la competencia con la intención de mejorar la calidad de la atención de los pacientes. El objetivo general de nuestra EVE es evidenciar la eficacia de la educación virtual comparada con la educación tradicional en la educación continua de los profesionales de la salud para mejorar la calidad de la atención a través de la revisión bibliográfica. Nuestras preguntas susceptibles de respuesta es: ¿por qué los profesionales de la salud no participan en cursos de educación continua a lo largo de su vida profesional? Bueno, en nuestra experiencia laboral como profesionales de enfermería hemos observado que hay una escasa o nula adhesión a estos programas de educación continua por parte de los trabajadores, muchas veces por falta de tiempo y organización, por falta de apoyo institucional, problemas económicos, entre otros factores. Esto va a depender o muchas veces influenciado por qué metodología van a utilizar si es que escogen o quieren una adhesión a una educación continua, si es de manera virtual, si es de manera tradicional, si es de modalidad mixta. Entonces, lo que nos lleva a la otra pregunta: ¿la eficacia de la educación continua en los profesionales de la salud depende de la metodología utilizada? Y por lo tanto nos lleva a otra pregunta igual, que es: ¿la actualización de los profesionales de la salud en cursos de educación continua repercuta en la calidad de la atención? Esto quiere decir que los trabajadores o los profesionales que estén en una educación continua, que lleven una educación continua, van a otorgar una atención de más calidad o una mejor calidad que los que no llevan o los que no tienen ningún tipo de educación continua. Esto nos lleva a la pregunta pico. Nuestra pregunta pico está formada por nuestro problema, que es la educación continua de los profesionales de la salud, nuestra intervención, que es la educación virtual, comparada con la educación tradicional, y nuestro resultado es mejorar la calidad de la atención en salud. Por lo tanto, nuestra pregunta queda de la siguiente manera: ¿qué es más eficaz, la educación continua virtual o la educación continua tradicional de los profesionales de la salud para mejorar la calidad de la atención en salud? Nuestra metodología de búsqueda fue, primero, un planteamiento de la pregunta, que es la que les describía anteriormente. Después, sacamos una lista de términos de acuerdo a la pregunta clínica, que fueron educación continua, profesionales de la salud, educación tradicional, educación virtual, instrucción por computador, educación a distancia, calidad de la atención en salud. Estos son términos traducidos al lenguaje documental, que para esto nos sirvieron los descriptores de salud DESC, MESH y Tesauros de la UNESCO por un término en particular, que fue educación tradicional. Posteriormente, podemos ver una tabla, que es la traducción de la pregunta al lenguaje documental que les describí anteriormente. Aquí podemos ver cómo se relacionan los conceptos en los tres idiomas: inglés, español y portugués. Posteriormente, nuestra metodología de búsqueda siguió con las bases de los datos consultados, que fueron BBS, PubMed, Cochrane, ScienceDirect, SCielo, Medigraphic, Lilas y Epistemónicos. Para la ejecución de esta búsqueda utilizamos el operador booleano AND, y nuestros criterios de inclusión fueron todos los estudios relacionados en educación continua con los profesionales de la salud, ya sea en educación virtual, tradicional, comparando ambas, y que no tuvieran una antigüedad mayor a 5 años. Y nuestros criterios de exclusión fueron los estudios relacionados con estudiantes de pregrado y mayores de 5 años. Para la selección de los artículos, inicialmente se consideró el título y el resumen. Tuvimos 2 etapas en la consulta de nuestros datos. Fue del periodo comprendido del 28 de agosto al 15 de octubre del 2019.
Se encontraron en estas dos etapas 53 artículos, de los cuales seleccionamos 45 de mayor interés y se descargaron y se procedió a la traducción de los artículos. Posteriormente fueron utilizados 23 artículos dentro de los que se encontraban estudios de casos aleatorios, revisiones sistemáticas, así como estudios descriptivos. Esto se hizo para su análisis se hizo mediante la lectura de los títulos, resumen, objetivo, metodología, resultados y conclusiones. También se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión y se hizo una lectura crítica con los instrumentos para cada tipo de diseño según el instrumento CASPE. A continuación se encuentra una tabla donde se pueden resumir todos los artículos encontrados, los seleccionados y los utilizados según las bases de datos utilizadas. Y como podemos ver, los artículos encontrados fueron 53, artículos seleccionados 45 y los utilizados 23, que a continuación se van a describir. A continuación, el análisis de resultados encontrados. Se aplicó la lectura crítica a 23 artículos de un total de 53 estudios, de los cuales 10 fueron ensayos clínicos, 9 revisiones sistemáticas, 4 estudios descriptivos. A estos artículos se les aplicó el programa de habilidades en lectura crítica CASPE, con sus respectivas preguntas de acuerdo al tipo de estudio. Para la clasificación de los niveles de evidencia y grados de recomendación se aplicaron las siguientes escalas. Canadian Task Force of Preventing Health Care para ensayos clínicos, clasificación de la evidencia según Sackett para las revisiones sistemáticas y Center for Evidence-Based Medicine Oxford para los estudios descriptivos. Los artículos más relevantes fueron efectividad de 2 herramientas educativas distintas basadas en la web para enfermeras de cabecera en la práctica de administración de medicamentos para la prevención del tromboembolismo venoso. Sugiere que la educación debe adaptarse a las necesidades del alumno. El artículo medios de video portátiles versus comunicación verbal estándar en la entrega de información quirúrgica a las enfermeras refiere que los medios de video portátiles son un método novedoso que mejora la retención del conocimiento y aumento de la satisfacción del proceso educativo. El artículo Educación a distancia en el escenario de la enfermería neonatal concluye que las estrategias educativas mediadas por tecnologías facilitan la educación y actualización del conocimiento. El artículo Efectividad de la estrategia de aprendizaje a distancia para el desarrollo profesional continuo para los profesionales de la educación en salud rurales sugiere estrategias de aprendizaje y diseño educativo más sofisticadas en áreas rurales. El artículo Realidad virtual en el entrenamiento de reanimación cardiopulmonar concluye que el entrenamiento con realidad virtual puede mejorar el conocimiento teórico y las habilidades prácticas. El artículo El uso de blog como estrategia de formación continua en enfermería menciona que los blogs tienen potencial innovador al abrir un espacio para la información, reflexión y colaboración entre los usuarios. En conclusión, la evidencia científica indica que la educación continua mejora la práctica y aumenta los conocimientos al implementar una metodología dinámica de acuerdo a las necesidades de los profesionales de la salud. Por lo tanto, dependerá del plan de estudios y del contenido temático la modalidad al emplear. Se recomienda que en las futuras investigaciones se refleje la factibilidad y viabilidad con base a los resultados a largo plazo y análisis costo-beneficio para las organizaciones de atención médica. Se requiere mayor evidencia científica con respecto al impacto de la educación virtual en la seguridad del paciente, así como en su aplicación en las diversas profesiones de salud, procedimientos y técnicas, habilidades teórico-prácticas y métodos diagnósticos. Muchas gracias por su atención.